SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el Reino Unido nos deja fuera de su lista de turismo seguro. Así que hoy, el turismo español se queda sin ingleses y sin ingresos. Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839. Embarquen, por favor, por la puerta D58. España queda fuera de la lista verde, de la lista de destinos que no requieren ni cuarentena ni PCR del Reino Unido. Perdemos a nuestro primer cliente turístico en verano. La revisión que hoy ha hecho el gobierno británico deja fuera a España en general y a la Comunitat Valenciana y a Baleares como regiones en particular, con incidencias mucho más bajas, pero no se va a territorializar. Así que, de momento, España queda fuera del destino autorizado a los turistas británicos. La cuestión es una cuestión económica de primer nivel, porque los británicos son los primeros turistas, los primeros clientes de esta industria en España. 4,35 millones de turistas vienen en julio y en agosto. El 22% del turismo que recibe España era turismo británico. Así que esto es un serio mazazo que el Reino Unido ha anunciado esta tarde. ¿En qué términos? Begoña Arce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Europa no es segura para los británicos, según el gobierno de Boris Johnson. Los grandes destinos turísticos, como España y ahora Portugal, están en la lista ámbar que requiere una cuarentena de 10 días en casa al regreso al Reino Unido y 2 PCRs. El ministro de Transportes, Grant Shapps, justificaba la decisión aludiendo al aumento de casos en Portugal y a la aparición de una variante de Nepal, una mutación de la India. Pero lo restringido de esa lista verde, la salida de Portugal, los cambios, la incertidumbre indignan al sector turístico. Johan Lundgren, director ejecutivo de EasyJet, criticaba en la BBC la nueva revisión. La decisión que se ha tomado hoy es injustificada e irracional. Nos aísla de Europa y del resto del mundo. Espero que la reconsideren. Es muy confuso para los británicos. De la lista roja, donde están la mayor parte de los países de Sudamérica y África, tampoco sale nadie. Es más, aumenta con otros 7 destinos: Afganistán, Bahrein, Costa Rica, Egipto, Sri Lanka, Sudán y Trinidad y Tobago. El gobierno británico va a revisar esta decisión dentro de 3 semanas. Se hace cada 3 semanas, pero ahora mismo esto es un golpe a la economía española inesperado, duro, que el gobierno británico justificaba así. We've seen 2 things really which have caused concern. One is the positivity rate has nearly doubled. Uno, decía, el grado de positividad que hay en España. There's a sort of Nepal mutation. Y en segundo lugar, las mutaciones del virus que están recibiéndose y viviéndose más allá de España. Lo cierto es que ahora mismo 1 de cada 5 euros que tenían que entrar en la economía española este verano se quedan fuera. El 22% de nuestros ingresos vienen del Reino Unido. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque los ingleses son los primeros clientes del turismo español. Sí, nos fijamos en el 2019, que fue el último año sin pandemia. Ese año vinieron 18 millones de turistas de Reino Unido, que fue el primer país emisor, seguido por Alemania y Francia, con 11 millones cada uno de ellos. 1 de cada 5 turistas extranjeros, como decías, el 22% fueron británicos, que gastaron 17.900 millones de euros. Aún así, el número de viajeros británicos que nos visitan cada año viene cayendo desde que marcó su récord en 2017, que llegaron 18,8 millones de turistas. En 2020, el año de la pandemia, Francia desbancó a Reino Unido como primer país emisor. De Francia vinieron 3,8 millones de turistas y de Reino Unido 3,1. En total, el año pasado nos visitaron 19 millones de turistas internacionales, un 77% menos que el año anterior. Estamos a niveles de hace 25 años en la industria turística. Para remontar era necesario que remontara el turismo británico. Y esto pone en cuestión muchas cosas. La primera y la fundamental, las previsiones que el Ejecutivo ha ido haciendo mes tras mes.
La ministra Reyes Maroto, la ministra de Comercio y Turismo, adelantaba en primer lugar que los británicos llegarían antes del verano, decía. Desde el Gobierno estamos convencidos que este verano será posible que los ciudadanos británicos pasen sus vacaciones en Canarias y en todo el territorio nacional. Después se dijo 20 de mayo. Los datos que tenemos de Reino Unido son positivos desde el punto de vista tanto de la vacunación como de la incidencia acumulada, y a partir del 20 de mayo los británicos van a poder venir a España y además estarán recogidos en el anexo 1 de esa recomendación, lo que va a facilitar estos viajes porque no se les va a exigir PCR de entrada a nuestro país. Ahora hablamos de como pronto 21 de junio para empezar a planificar, porque hasta el 21 de junio no va a haber claridad y tampoco se ha cumplido la previsión de territorializar España, de que sí pudieran venir a algunos destinos como Comunidad Valenciana, Baleares. Para el Gobierno de España es muy importante que se tenga en cuenta esa territorialización, teniendo en cuenta que hoy hay destinos ya en España que estarían en el semáforo verde y que, por lo tanto, esa apertura con el Gobierno británico se podía haber producido a partir del 14 de mayo, que es cuando empiezan a viajar los británicos. La ministra Reyes Maroto se va a sentar aquí en Hora 25 dentro de unos minutos. Ahora mismo todas estas previsiones quedan en cuestión. Y queda en cuestión la previsión general que hacía el propio presidente del Gobierno. Este verano se prevé la llegada de entre un 30 y un 40% de los turistas internacionales que venían al país antes del estallido de la crisis sanitaria. Y también me gustaría adelantarles que al cierre de 2021 esperamos que el sector haya recuperado entre el 60 y el 70% de las visitas foráneas. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha pasado? Es la gran cuestión en términos de primera industria nacional, la industria turística, y es la gran frustración en términos de margen comercial. Eso es lo que dice la propia patronal. El sector turístico, Jorge Marichal, dice: no van a poder cumplirse las previsiones que teníamos hasta hoy. Desde luego esta mala noticia da el traste con las grandes posibilidades que teníamos de recuperar parte de este verano, sobre todo en este mes de junio. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando, tenemos que seguir cumpliendo con las normas sanitarias que establecen las autoridades sanitarias para que esos índices sigan bajando. No tenemos que seguir fijándonos tanto en qué hacen los demás, depende de nosotros mismos. La decisión del Reino Unido es un doble golpe económico. Primero, a las aerolíneas que esperaban transportar a esos turistas aquí y que como mínimo van a tener que esperar 21 días más. Y segundo, para el sector en general, el de los hoteleros, el del turismo, que ahora mismo ve con decepción cómo no se cruza esa línea, ve cómo no se entra en esa lista verde. Así que doble lectura. Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Qué impacto tiene esto ahora en las aerolíneas? Bueno, impacto muy grande porque nosotros planeamos, ¿no?, este verano el poder llegar a operar alrededor del 60% de los vuelos que se operaron en verano de 2019. No todos, pero una parte importante eran vuelos desde y hacia el Reino Unido, que es el principal originador de turistas internacionales a España, y desde luego ahora pues no va a ser posible, y a ver entonces cuándo es la siguiente revisión. Pero desde luego nos parece incomprensible la decisión que ha tomado el gobierno británico, sobre todo la de no regionalizar, ¿no?, en vez de considerar al país en su conjunto, el poder ver determinadas zonas, sobre todo territorios insulares como Baleares o como Canarias, que yo creo que es importante recordar. Baleares, por ejemplo, ahora mismo tiene pues una incidencia acumulada de 40 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que es menor que la del propio Reino Unido, que está en 63, ¿no? Y Canarias está en misma orden de magnitud, con lo cual, desde luego, me parece del todo incomprensible. En términos económicos, ¿esto qué significa para ustedes? ¿Significa menos contratación? ¿Significa, por supuesto, menos operación? Bueno, lo que significa básicamente es una recuperación todavía más lenta de lo que esperábamos, ¿no? Si este año a lo mejor pues se podría haber esperado, ¿no?, recuperar el 50% de los pasajeros, ¿no?, pues desde luego ahora mismo eso lo va a hacer más difícil. Pero bueno, también es cierto que dentro de 3 semanas lo van a volver a revisar, y esperemos que ya para entonces pues imponga el sentido común, ¿no?, y entonces pues ya abran el Reino Unido. Pero bueno, desde luego esto va a implicar, digamos, pues un retraso, ¿no?, y que la recuperación sea todavía más lenta de lo que esperábamos. ¿Creen ustedes que hay criterios más allá de lo sanitario? Citaba usted, Baleares está por debajo de la incidencia que tiene Reino Unido, y Reino Unido no deja viajar a Baleares. Pero es que ocurre lo mismo en la Comunidad Valenciana, donde la tasa es todavía menor, 35 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Está también por debajo del Reino Unido, y el Reino Unido no deja viajar allí. ¿Creen ustedes que hay un intento de mantener el turismo británico dentro de Gran Bretaña?
pues desde luego, digamos, entra dentro de lo posible, ¿no? Porque además, bueno, todavía se podría argumentar en el caso de la Comunidad Valenciana, que como está, digamos, obviamente en la península, ¿no? Pues al final es difícil controlar los flujos por carretera, ¿no? Por transporte terrestre, pero en el caso, por ejemplo, de Baleares o Canarias, que solo se puede llegar por barco o por avión, donde además es obligatorio para llegar desde la península el tener una PCR negativa o antígenos o estar vacunado, entonces sí que parece indicar que tiene que haber algo más. Una posible explicación es que lo que quieren es que los británicos no se queden dentro del Reino Unido. Otra también puede ser, yo creo, el hecho de que se han visto desbordados, ¿no? Con lo que es el control de fronteras, ¿no? El Border Force, lo que es la policía de fronteras británica, solamente con abrir Portugal ya se han visto desbordados porque no eran capaces, ¿no? De hacer esos controles, ¿no? De entrada, de vuelta al Reino Unido de una forma eficiente, con lo cual verían que a lo mejor si se abrían más países, pues eso se podría ver todavía más desbordado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta medida la pueden vender políticamente como que se preocupan por la salud de los británicos, ¿no? Mientras que la otra, pues lo que mostraría, digamos, es una falta de planificación y de gestión eficaz. Entonces, pues todas las culpas recaerían en el gobierno británico. Entonces han optado quizás por la solución, digamos, pues más fácil, ¿no? Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Esta es la primera de las claves. De hecho, hoy IAG ha caído un 4,8% en bolsa, AENA cae un 2% en bolsa, Amadeus cae un 1,5%. Todo el sector aéreo ha sangrado esta decisión del Reino Unido. Pero es que el siguiente sector y el siguiente recorrido es el del turismo y es el de los hoteles, que hoy también se han desplomado en bolsa. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa esto para ustedes? En términos económicos, ¿qué significa esto? Mire, hay que tener en cuenta que en el 2019 llegaron más de 18 millones de británicos a España. Un 22% de llegadas internacionales fueron británicos. En el 2021 no llegamos de momento al 4%. Esto significa que España puede perder 7.000 millones de euros en ingresos, o lo que es lo mismo, unos 400 millones semanales. Estamos toda España fuera de la lista verde, es una cosa incomprensible, y además de incomprensible, la poca negociación diplomática, entendemos que entre el gobierno español y el propio gobierno británico, dando las explicaciones y además argumentándoles que hemos mejorado muchísimo en relación al tema de la pandemia. Esperar hasta finales de junio, probablemente se está diciendo sobre el día 28, para actualizar qué destinos estarán en verde, para que los británicos no tengan que guardar la cuarentena de 10 días a su regreso y someterse además a 2 PCRs. ¿Se puede salvar el verano sin el turismo británico? ¿Franceses, alemanes, italianos pueden salvar el verano o no? Bueno, se debería producir casi un milagro, ¿no? 18 millones son muchos pasajeros, y si bien Francia tiene un buen comportamiento, de momento incluso está, digamos, de alguna manera aguantando el tirón, no cubriendo ni muchísimo menos la caída de británicos, pero bueno, estamos observando cierto movimiento positivo en relación al turismo francés, a los alemanes incluso, el italiano, pero no tienen la capacidad suficiente, históricamente hablando, ¿no? Ojalá fuera así, pero es muy difícil cubrir, digamos, la vocación, la fidelización que el británico tiene hacia España, no de ahora, desde hace tantos años. Hay un dato curiosísimo, que no es de verano, es de invierno, pero 1 de cada 2 británicos que sale de vacaciones en invierno va a Canarias. O sea, por citarle un ejemplo, insisto, de la fidelización del cliente británico. Y en verano, bueno, algunos determinados destinos pueden salvar parte de la temporada con el turismo francés, belga, holandés, que es quizá pues la parte del Mediterráneo norte, es decir, Cataluña y parte de Valencia, y luego con el turismo nacional, pues toda zona de cornisa cantábrica, Asturias, País Vasco, Cantabria, etcétera. Pero vamos a echamos mucho de menos, pero muchísimo en algunos destinos, como es Baleares, como es Benidorm, como es la Costa del Sol, Canarias, en fin, en general, y también el turismo urbano, donde el británico es un excelente cliente. Hay una clave aquí que va más allá de lo sanitario. Se lo digo porque estábamos comentándolo hace un momento. Baleares tiene una incidencia menor que la del propio Reino Unido, y el Reino Unido no deja viajar a Baleares. ¿Se está intentando retener aquí al turismo británico dentro de Gran Bretaña? ¿Se está intentando retener a los ingleses en Inglaterra?
bueno, podría ser, estar en su derecho, ¿no? Lo hicieron el año pasado, precisamente, una campaña de promoción turística interna, ¿no? Hace años que, por ejemplo, los alemanes, su primer destino turístico es la propia Alemania, no de este año ni del anterior, sino prácticamente de toda la vida, ¿no? Pero ello no quita que de alguna forma nosotros echamos en falta aquí, insisto, lo que he comentado antes, una acción política al más alto nivel, ¿no? Cuando el turismo debería ser considerado política de Estado y con una actuación contundente. Porque, claro, el turismo no representa lo mismo dentro de la Unión Europea, en países como Holanda, como Alemania, el peso del turismo no es el mismo que el peso del turismo en España. Cuando hablamos del PIB, no es el 12,4%, que sí lo es directamente, es el 22% directo e indirecto. Hay que preguntarle a los agricultores, a los ganaderos, a los taxistas, al comercio, qué les ha representado la caída del turismo durante estos 15 largos meses que llevamos. Insisto, es absolutamente fundamental para nuestra estabilidad económica y social y es absolutamente fundamental para la aportación a las arcas del Estado. Simplemente un dato más para sus oyentes, ¿no? Nuestros oyentes. 40.000 millones de saldo positivo en la balanza de pagos del año 2019. Esta es la importancia realmente del turismo, ¿no? Pues Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, gracias por estar aquí en la SER. Ánimo y suerte. Muchas gracias a ustedes. Buenas Hoy tardes. todo este es el análisis y el recorrido que de momento deja esto a nivel cuentas públicas. Impacto en aerolíneas, impacto en hoteles y hostelería y además impacto en bolsa. Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839. Embarquen, por favor, por la puerta D58. Porque las aerolíneas hoy son las que más han pagado esta factura bursátil, lo han hecho también los hoteles. De hecho, esto es lo que explica la caída hoy de un IBEX que, Carlos, tiene estas dos facturas, aerolíneas y hoteles. Sí, la decisión de Reino Unido ha lastrado hoy los valores turísticos en la bolsa española. La mitad de los 8 valores que más caen en el IBEX son del sector. El grupo de aerolíneas IAG cae un 4,8%, AENA se deja un 2%, Hoteles Meliá un 1,8% y la tecnológica para los viajes Amadeus pierde un 1,4%. Joaquín Robles, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Reino Unido deja a España fuera de esa lista. Hoy la sangría es de este calibre. ¿Cómo hay que leerlo? ¿Quién más puede digerir? ¿En qué niveles podemos movernos? Bueno, aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Es verdad que esta noticia es muy negativa porque es uno de los países, ¿no?, que más turistas atraen a España. Cerca del 20% de los turistas que vienen aquí a España son del Reino Unido, por lo que claro, que va a pasar factura y lo hemos visto hoy, ¿no?, las cotizaciones de las principales compañías. Ahora sí que es verdad que ha cogido al IBEX en zona de máximos históricos, en zona de máximos anuales, cerca de esos 9.200 puntos y que este tipo de compañías todavía sí que tenían recorrido a la baja. Pero aún así yo creo que no ha sido preocupante las caídas y seguramente se vayan estabilizando durante las próximas sesiones. Es decir, que el mercado podría haber sobrereaccionado hoy. Yo creo que sí, al final son noticias negativas, pero estamos viendo cómo se está concatenando, ¿no?, este tipo de situaciones donde de vez en cuando pues quizás, ¿no?, los inversores se ponen en lo peor, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que tampoco, ¿no?, estamos viendo cómo a partir de ahora el turismo no se va a restablecer como quizás se había previsto anteriormente. Sabemos que va a ser algo muy progresivo, muy paulatino, hasta por lo menos el año 2023, por lo que vamos a seguir viviendo, ¿no?, con estas situaciones durante los próximos meses. 400 millones de euros perdidos a la semana. El turismo británico se sigue haciendo esperar. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.